Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Buenas noches, profe. Gisela Ortiz para Tigo Sports. El punto que hoy se rescata, cómo lo toma nuevamente y del por qué considera que no se puede conseguir el triunfo, teniendo en cuenta lo que fue el inicio también de Trinidense en este campeonato. Yo creo que fue un partido bastante disputado, por ahí tuvimos gran parte de la posesión, generamos también, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad, convertimos, nos anularon y bueno, yo creo que faltó el gol porque hicimos creo que el desgaste, por ahí en los minutos finales no desordenamos, cosa que sí tenemos que volver a concentrarnos, trabajar con ellos, porque en esos últimos 5 prácticamente fue donde Rubio tuvo también sus ocasiones y así como nosotros pudimos ganar también ellos pudieron ganar al final, ¿verdad? Profe, buenas noches, estamos en vivo para el 1 de marzo de Deporte Total. ¿Fue bien anulado para ustedes o no fue bien anulado el gol que había marcado Trinidense? ¿Para ustedes no era offside o qué es lo que falta? ¿Qué es lo que explicó el árbitro? No, explicación no tuvimos. Ahora justamente estuve mirando la repetición y fue una disputa donde Sergio con el jugador de Rubio disputan antes del centro, ¿verdad? Que es lo que buscó, lo que vio el VAR, ¿verdad? Pero mirando así a simple vista, a mí me parece que es un forcejeo normal, ¿verdad? Porque ninguno de los dos, Sergio quiso entrar, él también quiso cubrir y chocaron entre ellos allá en la pierna, ¿verdad? Entonces para mí, bueno, esos pequeños contactos no sé si es cobrable o no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar que analicen bien con tiempo la gente encargada de eso, pero bueno, rescatar nosotros el punto que sumamos, ¿verdad? Es un clásico, creo que merecimos por ahí un poquito más, pero bueno, son cosas del fútbol, trabajar y ahora prepararnos para lo que va a ser el martes, el partido de Copa Paraguay. Profesor Germán tiene para Fútbol Grande de Radio Monumental AM 1080. Sobre Luis Abreu quería consultarle, primera vez que usted lo introduce como titular en el equipo, ¿qué considera que le dio, que le aportó a la alineación en lugar de Gustavo Viera, que me parece que es la principal novedad? Y otra consulta, Joel Román, pocos minutos después de haber ingresado, salió, él sintió algún dolor, sabemos que de la lesión larga que tuvo que superar, ¿está vinculado a eso o es una lesión nueva posiblemente, profesor? Bueno, lo de Abreu, sabemos lo que Abreu te da claridad, intentó generar, yo creo que hizo un partido correcto, ¿verdad? Por ahí con los partidos más decididos que pueda tener, va a volver a pesar como venía pesando esas primeras 3 fechas, ¿verdad? Que convirtió los 4 goles. Y bueno, ese cambio hicimos porque ayer Laucha en el calentamiento sintió un poco el aductor, entonces optamos por no arriesgar, ¿verdad? Y también tuvimos la baja de Nico, que lastimosamente falleció el abuelo, ¿verdad? Mandarle mi pésame y mucha fuerza también a la familia, que estaba concentrado y bueno, casi al horario del partido nos avisa que falleció el abuelo, ¿verdad? Y bueno, lo otro es lo de Román. Lo de Román fue muscular, ¿verdad? Estaba volviendo de la lesión del cruzado, ¿verdad? Lastimosamente, uno por ahí cuando está volviendo tiene muchas tensiones también, ¿verdad? Nos fuimos llevándole de a poco y vamos a esperar los estudios a ver si rompió o fue solamente una contractura, ¿verdad? Esperemos que sea solamente eso para que ya pueda estar lo antes posible y darnos esa mano que sabemos lo que Román nos puede dar. Buenas noches, profe. Estamos en directo para ABC Cardinal. Es evidente que el Trinidense siempre se prepara para pelear el campeonato. Tercer partido que no logra sumar de a 3. ¿Le preocupa un poquitito esa situación a nivel de puntos, profe? Sí, siempre nos preocupa. Nosotros queremos ganar. Nos preparamos para ganar. Yo creo que en estos 3 partidos, por ahí por detalle, no conseguimos los 3 puntos, ¿verdad? Especialmente, bueno, Libertad sobre la hora, en una jugada de rebote. Nacional lo mismo, que no pudimos concretar, ¿verdad? Por ahí nos falta un poquito más también tranquilizarnos, ¿verdad? De saber que estamos jugando bien, nos falta cerrar los partidos, nos falta llegar al gol, así como en los primeros partidos convertimos y pudimos manejar diferente. Hoy yo creo que se intentó, tuvimos muchas ocasiones, en gran parte del partido creo que dominamos, sí recibimos por ahí transiciones también de Rubio Ñu, que eso es lo que tenemos que trabajar cuando se nos presenta este tipo de partidos. José, buenas noches, Salvador Ponte en vivo para Universo 970. ¿Cuánto tiempo queda para que Néstor Camacho pueda volver a las canchas? Bueno, lo de Néstor lastimosamente ya estaba para volver, pero volvió a resentir un poquitito el sóleo. Entonces vamos a tratar de recuperarle bien, ¿verdad? Sabemos lo importante que es para nosotros, en esos pequeños detalles por ahí que él maneja ahí los tiempos, con la experiencia que tiene y el goleador por ahí,
tratar de recuperar lo antes posible. No tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Puede ser una semana, 10 días, donde pueda volver y ya pueda volver con todo, lo que estamos trabajando en eso. Damos por finalizar.